Jesús, aquí estamos, delante de ti. Aquí estamos en tu presencia. Señor, queriendo de más de ti, dile con tus propias palabras, en este día, Señor, yo quiero de más de ti. Dile gracias, amado Señor. Aquí estoy en tu presencia. Dile me gozo en este día. Dile me entrego en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Dile reconozco, amado Señor de gloria, que tú eres el motivo, Señor de gloria, de estar en este lugar. Tú eres el motivo de venir a adorar, a bendecir, a exaltar tu nombre. Dile a rendirme en mi espíritu, alma y cuerpo, al reconocer, amado Señor, que tuya es la gloria, el reino, el poder por los siglos de los siglos. Dile gracias, gracias por este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Permítame decirles que hay presencia de Dios en este lugar. En la medida que nosotros somos sensibles, experimentamos su presencia, experimentamos llenura del Espíritu Santo, experimentamos que la vida del Espíritu crece, que la vida del Espíritu se fortalece en su presencia. Aleluya. Yo voy a invitar a los niños para que subamos a iglesia infantil en este día. Los adultos, no permitamos que nada nos distraiga, no permitamos que nada nos saque de su presencia. Aleluya. Los niños allá arriba están recibiendo la palabra y aquí abajo los adultos. Así que no permitamos, los adultos, no permitamos que distracción, no permitamos. Si usted siente que su niño de pronto allá arriba grita, juega, alguna cosa de estas, usted esté en la presencia del Señor, tranquilo. ¿Por qué? Porque los niños están bien cuidados allá arriba. Amén. No permitamos ninguna distracción, porque lo más trascendente es estar en su presencia. Fíjense algo, el Señor dijo de María, ella escogió la mejor parte. Mientras Marta estaba afanada, cansada, con todos los afanes de este mundo, con todos los afanes que representa la vida. ¿Sabes? En esta vida se necesita tomar tiempo para estar en su presencia. Y el Señor escucha de Marta. Mira, esta mujer está ahí sentada, está ahí haciendo nada, y yo aquí cansada haciendo esto, trapeando, barriendo, haciendo oficio, todas las cosas. ¿Y sabes qué pasó? Que el Señor miró a Marta y le dijo: Marta, Marta, estás afanada, cansada, con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es la más importante, y ella escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Tomar tiempo para Dios. Dile a tu hermano: tomar tiempo para Dios. Es insensato, es necio, es terco de parte de una persona no sacar tiempo para Dios. No es sabio que una persona no procure sacar tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente es el dador de nuestra vida, el Señor es el preservador de nuestra vida, y Él quiere que nosotros lo conozcamos y crezcamos en Él. Él quiere que nosotros le demos la prioridad a Él, el primer lugar, cada día. Él quiere que nosotros sepamos que Él tiene un propósito con nuestra vida, y Él no nos quiere corriendo para allá y para acá, no nos quiere distraídos. Cada cosa tiene su lugar. Amén. Por eso el adulto debe tener muy claro a qué viene a la iglesia y a qué no viene. Amén. Dile a tu hermano: debes tener claro a qué vienes y a qué no vienes. Y cuando el adulto tiene eso claro, también le va a enseñar a sus niños para qué está en la iglesia y para qué no está. ¿Por qué? Porque eso es el poder de la claridad. El poder de la claridad es importante, porque escuche esto: usted le enseña a un niño que cuando el niño va al colegio es para poner ¿qué? Atención al profesor, para que él esté escuchando, esté recibiendo. Pero también hay un momento en que el niño tiene su momento de compartir con otros niños, de jugar, de correr, ¿verdad?
pero que hay un tiempo en que hay que sentarse. Hay un tiempo en que el niño hay que sentarlo a comer. ¿Y es hora de qué? De comer. Algunas veces hay niños que el médico les dice están desnutridos. ¿Por qué? Porque ese niño a la hora de comer está jugando y no recibe comida. Y no entiende que la hora de comer es la hora de comer. Porque es la labor del adulto enseñarle. Hay un tiempo en que el niño tiene una hora de las tareas. Y es la hora para eso. Dice la escritura, cada cosa tiene ¿qué? Su tiempo. Entonces el niño debe saber cuándo es hora de jugar, cuándo es hora de comer, cuándo es hora de estudiar, cuándo es hora de cada cosa. Pastor, ¿por qué estás dando esta? Porque es muy importante que los adultos entendamos que hay un tiempo de buscar al Señor, como hay un tiempo de ir a trabajar, como hay un tiempo de compartir a nivel familiar, y cada cosa tiene su tiempo. Y cuando venimos aquí nos reunimos como la familia de Dios. ¿Con qué propósito? La palabra iglesia es eclesía, asamblea. Asamblea divina. Dile a tu hermano, estás en asamblea divina. ¿Sí ves? Cuando estás allá en el conjunto, estás en la asamblea del conjunto. Están tocando todas las cosas que conciernen al conjunto, todos los conflictos que tiene el conjunto, todas las posibles soluciones que hay que buscarle al conjunto, todos los morosos que hacer con ellos. ¿Es así o no? Todas las oportunidades que se dan allí. Antes de que una persona de pronto esté en algún proceso, ¿por qué? Porque por lo que sea, por las circunstancias, porque se demoró pagando administración, porque de pronto quiere hacer lo que se le da la que sabemos, por lo que sea. Ese es el tiempo de ¿qué? Del ajuste. ¿Es así o no? Todos se ponen de acuerdo. La administración dice, bueno, pongámonos todos de acuerdo y ajustémonos entre todos. Entonces, en la asamblea del Señor se tratan todos los asuntos del reino. Se tratan todos los asuntos de nuestra vida personal, familiar. Se tratan todos los intereses que conciernen al Señor y a su familia. Pero también se tratan todos los asuntos que conciernen al Señor y al mundo en general. Y eso es lo que significa la palabra iglesia, la asamblea de Dios. La palabra original es eclesía. Así que nada más ni nada menos que la asamblea del Señor, es decir, es la convocación divina del Señor. Es un punto de encuentro divino para que lo conozcamos más a Él y sepamos qué quiere Él y que Él nos ha concedido en la obra de redención de Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Señor, gracias en este día. Allí donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, gracias por el privilegio de estar en la asamblea divina, en la asamblea de Dios. Dile gracias por el bendito privilegio de pertenecer a esta asamblea, donde se concierne, Señor amado, todos los propósitos tuyos, todos los intereses tuyos. Dile, aquí estoy en tu presencia para ser sensible a tu voluntad. Dile, capacítame para vivir bajo tu voluntad. Dile, abre mi entendimiento en esta hora para que yo pueda, Señor amado, seguir avanzando en esta tierra bajo la dirección y la sensibilidad de tu Santo Espíritu. Dile gracias, amado Señor, que en los negocios, Padre de gloria tuyos, es necesario que yo esté como tu hijo y como tu hija en este día. Gracias, gracias por este tiempo. Y mientras estamos aquí, Señor, pastorea a los niños allá arriba. Padre, dales desarrollo espiritual. Señor, muévete con tu espíritu en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que la escritura
siempre nos está transmitiendo la sabiduría divina. Amén. Fíjese que la palabra siempre nos dice que toda la ciudad salía a él. ¿A quién? A Juan Bautista. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en él había algo poderoso, y era la voluntad del Señor, que era transmitida por medio de este hombre. Y aquí en esta tierra el Señor tiene mucha gente convocando no solamente a su pueblo, sino convocando en general a la humanidad. A la humanidad la convoca para salvación. A los hijos de Dios los convoca para edificarlos, para pastorearlos y para que ellos se conduzcan en esta vida conforme a su voluntad. Amén. Así que esto es una gran bendición. Y yo les voy a invitar para que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 12, en este día. Y yo sé que lo ideal es que tengamos allí la Biblia proyectada y que tengamos las canciones, pero en cualquier momento ya está activo eso, porque lo que se está haciendo un cambio allá en la cabina. Y debido a eso, hemos dejado de proyectar citas bíblicas temporalmente y de proyectar las canciones, pero yo creo que la otra semana ya tenemos eso listo. Amén. Allí está Jan encargado con todo el equipo que está allá en la cabina, y bueno, y Nicolás también tiene algo que ver ahí. Entonces todo eso nos va a estar funcionando completamente a la perfección, para que podamos mirar las canciones, cantar con mucho entendimiento, como decía mi esposa, y no solamente tengamos la Biblia allí, sino también podamos ver las citas bíblicas proyectadas. Y 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 12, nos dice la escritura de la siguiente manera. Fíjense que el capítulo 2, el versículo 12, dice el apóstol Pablo: y nosotros, dile a tu hermano nosotros, tú como creyente, porque Pablo le está escribiendo a los corintios, y los corintios eran gente que creyente. Los corintios eran también una asamblea, una eclesía de Dios, convocada por el Señor por medio del apóstol Pablo. Y él les escribía a ellos: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tremenda expresión. El apóstol Pablo aquí le está hablando a los creyentes y le está diciendo que ellos no recibieron el espíritu del mundo. Es decir, al contrario, ellos salieron del espíritu del mundo. ¿Y qué es este espíritu del mundo? Este espíritu del mundo sencillamente es una corriente espiritual que guía este mundo. Es una influencia espiritual. Es un poder espiritual que es contrario a la dirección de Dios. Y esto se manifiesta en sabiduría, en entendimiento y en razonamiento humano que va en contravía con Dios. Este tipo de espíritu del mundo. Por eso Pablo les está guiando a que ellos tengan discernimiento, a que ellos tengan entendimiento del mundo espiritual. ¿Qué sí es el espíritu del mundo y qué sí es el espíritu de Dios? Amén. Y el apóstol Pablo quería lograr que los corintios entendieran qué es el espíritu del mundo y qué es el espíritu de Dios. Y cuando una persona no está llena del espíritu de Dios, está llena del espíritu del mundo. Y aquí el apóstol Pablo les está enseñando a ellos a discernir. Les está enseñando que la revelación, el entendimiento que el Señor nos quiere dar de Él, es un entendimiento que es completamente el designio de su voluntad, y es el agradable y el perfecto, porque ahí manifiesta la voluntad del Señor. Piensa algo. Usted dice: me duele por aquí, y el médico
usted va a un examen médico y lo toca. No, ya no me duele. Es de pronto cuando estoy en cierta posición o en esto, de pronto el médico no logra saber o discernir qué puede ser lo que está molestando ese cuerpo. Ahora, él no puede ver con el ojo físico. Él no puede determinar de una qué es. Él coge y hace una autorización para que te hagan una ¿qué? Radiografía. La radiografía te está mostrando lo que no se puede ver físicamente. La radiografía te está revelando algo que antes no entendías, pero que después, por medio de la radiografía, lo puedes ¿qué? Entender. Es decir, muy diferente al ojo físico. Dile a tu hermano, eso es la revelación de Dios. Un entendimiento espiritual diferente a lo que tú ves físicamente. Es la manera como yo te puedo explicar el entendimiento del mundo natural al mundo ¿qué? Espiritual. Y la óptica del Señor es como esa radiografía que nos muestra el mundo tal como realmente es. Y nos hace ver en lo espiritual, nos hace entender en lo espiritual. Muy diferente a lo que yo veo naturalmente en el mundo físico. Es como una ilustración sencilla donde Pablo está diciendo: el Espíritu Santo nos fue dado con el propósito de ¿qué? De que entendamos que Dios nos ha concedido. Ahora, esta enseñanza tiene como título el Espíritu Santo, quien nos revela las riquezas de Dios. Por eso es trascendente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto para corregir su tendencia a confiar en sabiduría humana y en los razonamientos del mundo, en una manera de pensar natural, para entender lo espiritual. Y mire qué más, les recuerda que la verdadera sabiduría y entendimiento espiritual no vienen del intelecto, sino del Espíritu Santo. El intelecto, he dicho yo muchas veces, le sirve a una persona para entender de filosofía, para entender de ingeniería, para entender de cualquier tipo de ciencia que esté forjando en la vida de una persona una carrera, una profesión, entender algún proceso químico, entender algún proceso mecánico, entender algo que tiene que ver con la vida diaria dentro del mundo físico. Pero en el mundo espiritual es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual la escritura dice que lo espiritual es acomodado dentro de lo espiritual. Y lo espiritual solo se acomoda, dile a tu hermano, creyéndole a Dios. Es decir, la fe no te pone la cabeza a funcionar, sino que la fe te pone en sintonía con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo, en la voluntad del Señor. ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios me dijo la verdad de quién es Él, que Dios me dijo la verdad de cuáles son los beneficios de haber tenido completa y totalmente en alta estima a la vida de su Hijo, con el propósito de que su Hijo fue enviado al mundo. Fe es creer el amor de Dios. Fe es creer que Dios es lo que Él dijo ser. Y todo esto está completamente atravesado con la persona de Jesucristo. Por eso el Padre sin el Hijo, nada, y con el Hijo todo. Con el Hijo somos herederos y coherederos en Cristo Jesús.
Y sin el Hijo no eres ni heredero ni coheredero. Con el Hijo tenemos la luz y la verdad de Dios. Sin el Hijo no hay nada de eso. Con el Hijo hay salvación eterna. Sin el Hijo no existe esta salvación. Con el Hijo están todas las bendiciones. Sin el Hijo, ¿qué hay? Mira tu hermano, maldiciones. Por eso yo he dicho que la Biblia es un libro de bendiciones y maldiciones. Y nos enseña cómo estar en el lado de las bendiciones. Y el lado de las bendiciones está solo por medio de Jesús. Dile a tu hermano, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Es decir, tiene todo el respaldo del cielo en su vida. Y el que no tiene al Hijo, pues, ¿qué va a tener al Padre? ¿Cierto? El que tiene al Hijo puede decir: Padre, gracias por este día, mediante Jesucristo, mi Señor. Gracias, Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, Señor, que el mayor que está en mí se llama Jesucristo, tiene nombre. Gracias, Señor, que es por el Espíritu Santo que habita en mí. Eso es entender la palabra correctamente. Y es como mirar esa radiografía que yo les estoy diciendo, que es muy diferente a lo que yo veo con mi mente natural y con el ojo, ¿qué? Físico. Fíjese la óptica de Dios. La óptica del intelecto humano lo confunde. La óptica de Dios le da claridad de quién es Él y su voluntad. Y fíjese algo: el Espíritu de Dios nos fue dado no solo para consolarnos, sino también para revelarnos la riqueza, los dones y la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Los dos espíritus, número uno, dos espíritus en conflicto: el del mundo y el de Dios. ¿De cuántos espíritus habla Pablo? Dos. Y fíjese, Pablo distingue entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo representa el pensamiento humano carnal y orgulloso que rechaza la verdad divina de Dios. Eso es lo que representa. Ahora, el Espíritu de Dios representa la mente celestial que nos conduce a conocer y obedecer su voluntad. Y Romanos capítulo 8, el versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Dice la escritura, Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay dos maneras de conducirnos: en la carne o en el Espíritu. Y ciertamente el Hijo de Dios siempre va a procurar la vida del Espíritu. El Hijo de Dios siempre va a estar en las cosas de Dios. El Hijo de Dios siempre va a estar en los negocios del Padre. ¿Qué dijo Jesús en la posición de Hijo de Dios? En los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar. Así que no hay ninguna persona que se pueda llamar hijo de Dios que no esté llamado y que no esté involucrado en los negocios del Padre. Dile a tu hermano: si te llamas hijo de Dios, no puede ser diferente. Aleluya. No puede ser diferente. No se puede ser neutro. Y la escritura nos está hablando que el Espíritu de Dios representa la óptica de Dios, la voluntad de Dios, la capacitación sobrenatural para vivir una vida rendida en su presencia. Fíjese algo: Norberto hoy o mañana va y le da una serenata a Grecia, ¿verdad? Y de pronto una serenata de mariachis o lo que sea. Y eso no es solamente una canción ahí que ella escucha cuando él lleve ese tipo de serenata, ¿cierto?
Lo que ella está leyendo es lo que está en el corazón de quién. ¿Sí o no? Más que la canción. Pero la canción está confirmando lo que está en el corazón. Dile a tu hermano, así es la vida de adoración para Dios. Cuando cantamos aquí, es lo que está en nuestro corazón. Y las canciones confirman. Así que adoración es un estilo de vida, de un corazón rendido en amor hacia el Señor. Eso es adoración. Y hacia eso nos va a llevar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a llevar a nada contrario, a rendirte a la voluntad del Señor. No va a contradecir a lo que te lleva el espíritu del mundo, que es una corriente. Y el espíritu del mundo te va a llevar muy lejos de la voluntad del Señor. Te va a llevar lo más lejos posible. Te va a distanciar y va a poner una división tan grande como del cielo al infierno. Pregúntele al Lázaro y al rico la barrera que había. Por eso es trascendente entender esto. Así que el Espíritu Santo nos va a guiar a las riquezas, a los beneficios, a los privilegios que tenemos del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Por creerle a Dios, por creer su verdad, por creer en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. Tu palabra es la verdad. Toda verdad de hombre en la tierra es relativa. Toda verdad de Dios es absoluta para el hombre. Y solo puede haber absolutos en aquel que es el origen de todo lo que vemos y lo que existe. Y toda verdad es relativa fuera de Él, que es nuestro creador. Y hay una verdad, y Él es nuestro principio y nuestro final aquí en la tierra. Él es el alfa y la omega, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. El creyente debe decidir qué voz escucha, la del mundo o la del Espíritu. Solo cuando somos guiados por el Espíritu podemos entender la vida desde la perspectiva de Dios. Eso es trascendente, entenderlo. Ahora, el Espíritu Santo nos revela lo que Dios nos ha concedido. Es decir, nos da entendimiento de la palabra. Como dice mi esposa, no podemos entender la voluntad del Señor con una mente académica. No es que estemos en contra de un estudio académico de la palabra del Señor. Hay mucha gente que tiene licenciaturas, tiene maestrías, tiene doctorados. Todo eso es trascendente. Y ojalá todos pudiésemos ser personas que lleguemos a un ¿qué? Doctorado. Pero desafortunadamente los que tienen doctorado hablan de tanta cosa de la Biblia menos de Jesucristo. Le descubren a usted quién fue David, quién fue Moisés, quién fue, y bueno, todo eso hay que entenderlo. Pero no le descubren que la revelación final de Dios es el Hijo. Que Dios habló de todas las maneras en los tiempos, pero que en los postreros tiempos, estos postreros tiempos nos habla por medio de ¿qué? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y es en Él que el Padre nos ha concedido todo el designio de su voluntad, todas las riquezas que están en su corazón. Cuando usted ve a sus hijos, están pequeños,
Usted tiene la capacidad de darles. La pregunta es, ¿qué les da y qué no les da? Yo creo que les damos todo. ¿Es así o no? Todo es todo. A tal punto que un papá o una mamá están pensando, vamos a comprar un carro. Y van, que mis hijos estén cómodos, ¿cierto? Que estén seguros. Que sea tal vez bien amplio para ir y para venir. ¿Sí o no? Estamos pensando es en la familia. Cuando usted va y compra una casa, usted dice aquí, usted va a pensar en sus hijos. Esta es la habitación de pareja, esta es la habitación del mayor, esta es la habitación del menor. Aquí va a estar este bebé y cada cosa. ¿En son de qué se mueve todo eso? De la familia. Cuando el muchacho va creciendo, usted va a procurar llevarlo a la mejor ¿qué? Escuela, colegio, universidad. Y usted va a invertir lo mejor. Dile a tu hermano, ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de Dios. Por eso la Escritura nos está diciendo que el Espíritu Santo nos ha sido dado para entender lo que Dios nos ha concedido. Ahora, el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para comprender las verdades de la gracia de Dios. No se trata de cosas ocultas, místicas, sino de las bendiciones que Dios ya nos ha dado en Jesucristo. Todos los beneficios que ya tenemos en Cristo. Ahora, si nosotros vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la Escritura, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, para con los santos, o para con su familia, o para con sus hijos. Así que la Escritura aquí que nos está hablando de las riquezas que están en el corazón del Señor. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Ahora, así como una herencia no sirve si no se conoce, muchos creyentes viven en pobreza espiritual porque no entienden lo que ya poseen en Cristo. Supongamos que aquí Pedro tiene una herencia de 20 edificios, tiene una herencia de 2 o 3 bancos, tiene una herencia de 4, 5 o 6 automóviles, ¿verdad? Ahora, si él no sabe que eso existe para él, ¿para qué sirve eso? Para nada, ¿sí o no? Él tiene que tener la conciencia de que eso existe y que hay unos documentos y que él puede ir y legalmente apropiarse de eso. Así hay mucha gente que ha muerto en la pobreza, porque no saben que han tenido unos abuelos, porque hace muchos años los papás de pronto por lo que sea cogieron una distancia familiar, pasaron los años y de pronto alguno de la familia dejó una gran riqueza y no se sabía quién dejarle eso porque no apareció una persona que reclamara eso. ¿Hemos escuchado eso o no? Eso ha pasado. O sea, ¿de qué sirve una gran riqueza en una herencia si no la conocemos? Lo mismo pasa en el Señor. Nosotros necesitamos entender que somos herederos y coherederos. Fíjese algo, cuando Damián y Claudia, el Señor los llame de esta tierra, quedan sus hijos. La pregunta es, ¿todo lo que ellos tienen de quién es? De sus hijos, ¿sí o no? Nada más ni nada menos. Yo quiero que usted sepa esto. Somos herederos y coherederos de todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. La Escritura nos está diciendo que somos herederos y coherederos. ¿De qué? Piense de esta manera, piense en todo el universo. La mente del ser humano es pequeña.
para entender el universo. Todos los misterios que existen en el universo son creación de Dios. El ser humano ha descubierto, qué sé yo, qué porcentaje le ponemos, que haya descubierto de la creación. Es más, todavía no hemos terminado de descubrir lo que está en la tierra. Porque la parte científica mira de manera macro y de manera micro. Es decir, micro que mira hacia abajo, lo que está abajo de nosotros. Y macro, lo que está arriba de nosotros. Todavía yo voy a invitar a Fernando allí para que coja un puñado de harina y dentro de 8 días me cuente cuántos granitos están ahí en ese puñado. ¿Verdad? Imagínense que las estrellas son más que el polvo que está sobre la tierra. Y nosotros no entendemos todo lo que está en el universo. Dile a tu hermano, pues todo eso le pertenece al Señor. Cuando salgamos de este cuerpo, yo creo que vamos a entender todos los misterios que aquí, con mente racional, con mente investigativa, no pudimos descubrir. ¿Por qué? Porque son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay mucha cosa. Por eso es importante mirar la voluntad del Señor. Imagínate, y Dios se interesó en medio de los que hemos visto esas fotografías que toman esos grandes telescopios a nivel cósmico. Es impresionante el puntico de arena que es la Tierra en todo el universo. Es un puntico de arena. Imagínate qué seríamos nosotros dentro de ese puntico en el universo que es la Tierra, todos metidos dentro de ese puntico. Ni siquiera nos veríamos del tamaño de una hormiguita. Pero el Señor dijo, pero allá tengo una raza creada a mi imagen. Allá yo tengo algo especial, tengo un tesoro especial. ¿Por qué creen que Dios se fijó y envió a su Hijo a este planeta? Entonces pensemos las riquezas que realmente tenemos en Cristo, la revelación y el entendimiento. Por eso es importante, el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para comprender las verdades de la gracia. No se trata de cosas raras, no se trata de cosas ocultas, se trata de la voluntad del Señor. Y así como nosotros podemos entender que tenemos una herencia en el mundo físico, asimismo podemos entender que tenemos una herencia de parte del Señor en el mundo espiritual. Dile a tu hermano como la radiografía. ¿Fácil o difícil? Tratamos de explicarlo de una manera sencilla, práctica, que sea comestible a nuestro espíritu, que sea entendible aquí lo más sencillo posible. Así que eso es importante, que nosotros podamos entender todas las riquezas que tenemos en Cristo. El Espíritu Santo nos enseña a disfrutar de las promesas del perdón, de la comunión y del poder que ya son nuestros. Es el mayor privilegio que tenemos en su presencia. Por eso cuando una persona no tiene comunión con Dios, no ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Cuando una persona no tiene disciplina para congregarse, no ha entendido el valor de la obra de la cruz, el gran privilegio que tenemos de estar en su presencia. Cuando una persona rehúsa entregarse a la voluntad del Señor, no ha entendido nada. Ese tipo de persona debe decirle: Señor, yo quiero entender por el Espíritu Santo.
y por la palabra. Y comienza el Señor a revelarse y comienza a darle ¿qué? Entendimiento. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para discernir lo espiritual. Resulta que hasta donde yo sé, la NASA está en alerta ahorita. ¿Cuántos saben eso? La NASA está en alerta. ¿Por qué? No, que es que hay un cuerpo celeste, que hay una piedra, que la piedra se desapareció, que la piedra puede tener unos 17 kilómetros, que la piedra tiene una cola, tiene un fuego, y que la piedra se sale de todo entendimiento lo que está pasando con esa piedra. Que es que la piedra prende luces, que la piedra se detiene, que la piedra avanza y coge velocidad. Entonces, que esa piedra debe ser una nave espacial intencionalmente conducida. ¿Ya escuchamos eso? Que la piedra se desapareció por allá detrás del sistema solar. Entonces pensaron que la piedra se desintegró. Y la piedra volvió y apareció. Y resulta que junto con la piedra ya apareció otra piedra. Ya no es una, sino dos. Y que tiene una cola de fuego y bueno. La Biblia habla de las señales en el cielo. Son misterios. No sabemos si puede ser Ajenjo. Dile a tu hermano, Ajenjo es la estrella prometida que va a caer sobre la tierra. ¿En qué momento? No se sabe. Entonces están todavía en eso. Métase por ahí, pregúntele algo a la inteligencia artificial, a Google. Atlas 3, ¿qué es? Bueno, ahí están en vilo. Señor, que cayera eso y bueno, Dios verá qué pase con esto. Lo más importante es que estamos seguros en Cristo. Tenemos la promesa en Cristo, tenemos la herencia en Cristo. ¿Qué pase con eso? Para nosotros lo más importante es que el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Para qué? Para darnos entendimiento en la voluntad del Señor. Así que el Espíritu Santo nos capacita para discernir. El mundo no entiende las cosas de Dios porque las evalúa desde la razón humana. Pero el Espíritu nos da discernimiento para reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene. Pastor, entonces serán extraterrestres. Si acaso será algo de eso, serán demonios. Así de sencillo. Porque en el mundo espiritual, pastor, ¿existen los extraterrestres? Sí, sí existen. Si hay ángeles en el cielo y el Señor los envía a la tierra de vez en cuando, o los mantiene en la tierra también, entonces ¿qué es un extraterrestre? Alguien que no es un habitante de la tierra. Eso es un extraterrestre. ¿Es así o no? Entonces, desde ese punto de vista, sí. Pero del punto de vista de que hayan creaciones diferentes, pues, cuando estemos en la presencia del Señor, lo entenderemos. Pero mientras tanto, el Señor dijo, lo más importante es que este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo. Él no dijo que escucharan otra voz. Y el Hijo dijo, yo únicamente hablo lo que el Padre me da para hablar. ¿Cierto? A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Cómo entendemos eso? Por la palabra y el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo nos revela eso? El Señor. Por el Espíritu Santo y por la palabra. ¿Cómo entendemos esto? Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Y la misma llave que se tiene para entender la palabra es la misma que tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Es decir, nos descifra la palabra y nos guía hacia la palabra. Entonces fíjese algo, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Primera de Corintios 2:14 nos dice esto: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
El discernimiento espiritual no es intuición, sino la luz del Espíritu Santo en la mente del creyente. Es entendimiento. El discernimiento espiritual es algo sobrenatural dado por Dios a nuestra vida. ¿Por qué viene este discernimiento? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Si no entendiésemos, si no tuviésemos la presencia del Espíritu Santo, no podríamos relacionarnos con Dios, no podríamos entender la mente de Cristo, no podríamos entender el privilegio que tenemos, las riquezas que tenemos en Cristo. Solo por el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo no va a contradecir la palabra. El Espíritu Santo no va a hacer sectas con la palabra y el creyente. El Espíritu Santo va a guiar a un pueblo, ¿a qué? A moverse en pos del Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Los testigos de Jehová sí que tuercen esas enseñanzas, las desvían terriblemente. Pero lo que yo puedo decir es que el Espíritu Santo nos da entendimiento del Padre, del Hijo y su Espíritu en nosotros, con todo lo que Él nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo nos da discernimiento. El discernimiento espiritual es la luz. Y si nosotros vamos a tener una aplicación, solo una mente renovada por el Espíritu puede entender la palabra, resistir el error y vivir conforme a la verdad. ¿Cuál es la copia que hay de lo que es la consagración a la voluntad del Señor? Dile a tu hermano: el espíritu de religiosidad. El espíritu de religión es la manera, como es la copia, pero el estilo de vida es una vida de vivir en Cristo y edificar nuestra vida en Jesucristo y tener una buena relación con el Padre. Y todas las riquezas las vamos entendiendo que la principal riqueza es que hemos sido otra vez digamos conectados con el reino de Dios, es decir, tenemos relación con el Padre, tenemos comunión con su Hijo Jesucristo, tenemos comunión unos con otros, porque todo está conectado con Jesucristo. El matrimonio está conectado con Jesucristo. ¿Cómo les parece? El apóstol Pablo está hablando acerca de la relación de Cristo y la iglesia y lo conecta con la relación de un hombre y una mujer. Tremendo este misterio, ¿cierto? El Espíritu Santo conecta la relación, la unidad de toda la iglesia con Jesucristo. Conecta toda la familia con Jesucristo. Conecta a los hijos con Jesucristo. Todo está conectado con Jesucristo, en quien están escondidos todos los misterios y la sabiduría. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia entendiera la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede a todo ¿qué? Conocimiento. Eso es tremendo. Cuando uno escudriña la palabra, entonces el Espíritu Santo nos da a entender la palabra. Solo una mente renovada por el Espíritu Santo entiende la palabra, resiste el error y vive conforme a la verdad de Dios. Ahora, el propósito del Espíritu: guiarnos a una vida plena en Cristo. Ese es el propósito del Espíritu. El Espíritu no solo revela, sino que también transforma. Yo les invito para que vayamos a Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 13 y 14.
Fíjense algo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y dice, y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Es impresionante. La revelación del Espíritu tiene como fin glorificar a Cristo y formar su carácter en el Hijo de Dios, es decir, en el creyente. El Espíritu Santo nos fue dado para forjar el carácter de Jesucristo, la imagen de Jesucristo. Ahí trabaja el Espíritu Santo. Esos son parte de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, reveladas por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es importante. Si realmente hemos recibido el Espíritu de Dios, se debe notar en una vida guiada por Él, en decisiones sabias, en humildad, en obediencia y amor. Dile a tu hermano características del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es decir, un creyente no se está tomando decisiones y moviéndose en contravía de la voluntad del Señor. Tal vez usted diga, pastor, me quiero ir para Europa dentro de 8 días. ¿Usted ya pensó si Dios te va a guiar allá? ¿Lo piensa y lo quiere llevar allá? Pastor, me voy a casar con esa vecina de allí. ¿Usted ya sabe si es una persona convertida? ¿Usted ya sabe si agrada al corazón de Dios? ¿Usted ya sabe si pertenece al pacto de los santos en Jesucristo? ¿Usted ya sabe si Dios te quiere por ahí? Un solterito se puede forjar un pedazo de cielo en la tierra o un pedazo de infierno si se mete con la persona que el Señor no le está guiando. Pastor, pero es que yo no era creyente y conocí una persona y ya vengo caminando. Bueno, el Señor conoce y sabe el proceso, que es lo más importante, que se indague y que se avance y se pregunte hacia dónde, qué hay que hacer de aquí para allá. ¿Sabe? Dios siempre tiene una respuesta sabia en todas las circunstancias y situaciones. Pastor, y el asunto financiero en una familia, permítame decirle, dentro de una familia debe administrar el que mejor administra, no el que desbarate el dinero. El Señor dice muy claro, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan? ¿Sabe? Hay tanta cosa. Me encuentro con gente que, pastor, si hubiera administrado mejor. Gente que se gastó fortunas en alcohol. Tuviera su casa, su edificio, sus cosas. Personas que gastaron el dinero en cosas vanas de esta vida. Una vez definimos con mi esposa quién administra mejor y quién gasta mejor el dinero. Y tomamos una decisión. ¿Y sabe? Y esa decisión que tomamos es un secreto, no se las voy a comentar. Pero el que mejor administra, amén, al que más hace rendir el dinero, el que más gasta el dinero en el propósito que es. Eso es trascendente. De pronto un día de esto lo cuento. Aleluya. Entonces fíjese algo, el Espíritu nos revela a toda la verdad de Dios en todo y nos hace saber todo. La revelación del Espíritu tiene como un fin glorificar a Cristo, forjar a Cristo, formar a Cristo y guiarnos en todo el tiempo, dones, talentos, finanzas, vida, todo lo que tiene que ver con el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. No se puede desconectar ninguna área
de la vida de un individuo, de la voluntad del Señor. Y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Así que si realmente tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener en mucha estima la dirección del Espíritu Santo en todo, en las decisiones que tomamos, en la forma en que vamos a invertir, en la manera como nosotros vivimos, en el estilo de vida que proyectamos. Así que es bien importante. Y tenemos una conclusión. Primera de Corintios 2:12 nos recuerda que somos guiados por no somos guiados por la sabiduría del mundo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos dentro un espíritu de verdad que nos habla. Está dentro de nosotros esa voz, en nuestro espíritu, y está afuera de nosotros esa voz, la palabra. Afuera la palabra, la verdad. Adentro el espíritu, la verdad que no va a contradecir la palabra. El espíritu y la palabra están amalgamados. Pastor, tuve un sueño. ¿Y qué se soñó? Esto y esto. ¿Y eso contradice la palabra? Sí la contradice, no es de Dios. Cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, tuve un sueño, ¿qué significará este sueño? La primera pregunta que yo le hago es, ¿qué impresión tuviste cuando te despertaste? Y eso determina si el sueño es de Dios. Y de pronto Dios te puede estar advirtiendo algo, te puede estar diciendo algo. Algunas veces hay sueños en el ámbito del discernimiento de espíritus. Yo me acuerdo aquel día que tuve un sueño donde Satanás tenía unos guantes y yo tenía otros, y estábamos dentro de un ring, y toda vez que él me mandaba un golpe yo siempre lo esquivaba, y toda vez que yo le enviaba uno nunca me lo esquivaba, siempre llevaba el bulto en ese golpe. ¿Cómo les parece? Y me daba por la izquierda, por la derecha, yo lo esquivaba por todo lado. ¿Y sabe? Y yo tiraba un golpe de cualquier manera y siempre le daban el blanco. Y me atacaba de todas las maneras y yo me le hacía el quite y siempre, y no me pegaba. Y me acuerdo que desperté y es como el Señor diciéndome, si caminas en mi voluntad vas a esquivar todos los golpes de las tinieblas. Y toda vez que tú des un golpe, el golpe va a ser duro. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Y era como el Señor enseñándome lo que era la guerra espiritual. Cuando un hijo de Dios está aliado con su voluntad. Toda decisión que tú tomes bajo la voluntad del Señor es como un golpe contra las tinieblas y pega duro. Y toda decisión que tú tomes en el Señor, cuando las tinieblas quieran venir, siempre el Señor te va a hacer esquivar esos tanganazos y vas a estar preservado y preservada. Eso es parte de lo que el Señor nos ha concedido, protección sobrenatural. Un solo cabello, escuche esto, un solo cabello de una brujería vudú puede hacer que puedan matar a una persona. ¿Cuántos sabían eso? Y llegan al médico con ese cuerpo y lo examinan de todas las maneras, no le encontramos nada y le dan un documento: murió de muerte natural. Y alguien intencionalmente trabajó con Satanás.
Dile a tu hermano: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Satanás puede venir de todas las maneras. Puede venir por medio de un sicario. No se me olvida aquel día de aquel hombre que se le acercó un sicario por allá en el centro de Bogotá y le puso un revólver y hizo como 5 veces y se le trabó y miró al tipo que le estaba disparando. Si el Señor quiere que hoy sea mi día, hoy es, y si no lo quiere, hoy no es. No fue. Y parece que el tipo que se convirtió, porque el hombre le predicó. ¿Cómo les parece eso? Estamos preservados, parte de nuestra herencia. El mundo, dice la Escritura, es una corriente que está bajo la influencia de un espíritu, pero el Hijo de Dios está bajo la voluntad del Señor. Por ahí hay un video que está corriendo ahí en redes sociales, y no solamente uno, hay varios, y hay un predicador que está predicando la palabra, y entra un hombre con una cosa como en la cabeza, como un monje, y entró como con un machete así, y se vino a matar al pastor. Y creo que le dice a la iglesia: todos quédense quietos. Y cuando el hombre viene a enfrentar al pastor, el pastor lo que hace es tomar la autoridad sobre el espíritu que está en el hombre, y el hombre cae doblegado al piso. ¿Cómo les parece eso? Parte de nuestra herencia mayor es el que está en nosotros, y el que está en nosotros nos muestra lo que Dios nos ha concedido. Usted todos los días dígale: Señor, voy a vivir todo el tiempo que me des de vida bajo tu plan y bajo tu propósito, bajo la dirección del Espíritu Santo, en una vida llena de obediencia. Y el Señor te concede aquí en esta tierra todo lo que tiene que ver con su voluntad. El Espíritu no solo revela, sino que transforma también. Así que hay una conclusión, y es que 1 Corintios 2:12 recuerda que somos guiados por la sabiduría de Dios, por el Espíritu y no por el espíritu del mundo. Así que el Espíritu Santo nos separa de el pensamiento mundano, nos revela las riquezas de la gracia de Dios, nos da discernimiento espiritual, nos guía a glorificar a Cristo en todo. El Espíritu de Dios no es una teoría, es una presencia viva que ilumina y nos enseña y nos transforma sobre nuestra vida. Así que aquí hay una pregunta: ¿estás viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios o del espíritu del mundo? ¿En cuál de los dos estamos? Y yo creo que por supuesto estamos como creyentes genuinos y verdaderos bajo la influencia del Espíritu de Dios. Amén. Pastor, pero yo no estoy seguro. Bueno, hay que recibir a Jesucristo para que venga ese Espíritu sobre tu vida. Fíjese algo: abre tu corazón al Espíritu Santo y pídele que te revele lo que Dios ya te ha concedido y que te guíe a vivir plenamente en su voluntad. Y dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, hay que libertad. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias que en mi vida está el Espíritu de Dios. Dile: gracias por libertad a nivel espiritual, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Dile: gracias, amado Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dile: gracias, Señor, en esta hora, por todo lo que tú me has concedido y que he revelado por el Espíritu Santo. Dile: gracias que soy heredero y coheredero de Dios, mi Padre, de todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Dile: gracias, Señor de gloria, que me ha sido ofrecido
tu reino. Dile gracias que me has dado entrada en tu reino. Dile gracias por la herencia en tu reino. Dile gracias, amado Señor, por tu presencia. Dile, hay tantas cosas que no entiendo en mi caminar, pero con entender tu voluntad es suficiente. Con entender tu palabra. Dile, con entender el propósito tuyo para mi vida. Dile, aquí estoy. Amado Jesús, gracias por tu presencia. Aquí estamos para que nos guíes en un estilo de vida, Señor, de los que seguimos tu voluntad. En un estilo de vida dirigido por ti de manera sobrenatural. Aquí estamos en tu presencia. Dile gracias, amado Señor. Dile gracias por tu presencia. Aquí estamos. Aleluya. Bendecimos tu nombre.